Hola a todos, hoy vamos a ver un problema que entra dentro de la metodología de resolución conocido como programación dinámica. El problema es el siguiente: tenemos una carretera de longitud m, pueden ser kilómetros, millas. Tenemos también que dentro de esa carretera, ubicado en el costado, hay diversos carteles publicitarios. eh, Llamemos que en cantidad hay n carteles en total. Y la particularidad de cada cartel, que llamaremos a cada cartel I, es que está ubicado en una posición determinada y que nos otorga una ganancia determinada por poner nuestra publicidad en ese lugar. Nuestro objetivo es seleccionar la máxima cantidad de carteles posible, pero que maximice la ganancia. Y nos dan una restricción extra, que es que ningún cartel puede ser contiguo a otro que tenga nuestra publicidad y que estén a menos de 5 kilómetros del otro. Veamos un ejemplo para poder entender mejor el problema. Tengo una posible carretera que va de 0 a M. Y en este caso tenemos 10 vallas publicitarias que podemos seleccionar. Lo que vemos a continuación es que cada valla tiene asociado un valor. En principio hay la valla que me va a dar más plata, es de 13 pesos, y al costado tiene una de 10, una de 9, bueno, y están mezclados los distintos valores. Y por otro lado tengo la ubicación de cada valla en el kilómetro de la ruta en el que está ubicado. Lo que tengo que hacer entonces es elegir qué carteles usar para poner la publicidad sin violar la restricción de 5 kilómetros entre uno y el otro y que me maximice mi ganancia. Por ejemplo, si tengo una valla y esa valla va a tener un rango de 5 por delante y por atrás, si elijo esa valla para poner publicidad, una valla que esté en el rango de menos de 5 no va a poder estar en mi solución planteada, pero sí van a poder estar otras que estén más allá de esa restricción. En el ejemplo, si elijo la valla que está en el kilómetro 3, no podrá estar la valla en el kilómetro 5 porque está a menos de 5 kilómetros de diferencia. Sí podrá estar, por ejemplo, la valla número 5 que está en el kilómetro 10. Las soluciones greedy son las que más rápido se nos ocurre, son más fáciles en general de implementar y por lo tanto es natural que empecemos a pensar por ahí. Recordemos que para una solución greedy lo que tratábamos de hacer era elegir o ir partiendo el problema en subproblemas, en cada uno elijo con un criterio, una heurística determinada, y la idea es que esa selección que me da un óptimo local me permita acercarme a un óptimo global paso a paso. Para este problema podemos elegir distintas heurísticas greedy y vamos a ver capaz las que son más comunes que surjan. Primero, uno podría sugerir elegir por ganancia. Primero, aquellas vallas de cartel que nos den más plata. Pero es fácil ver con un pequeño ejemplo que eso en ciertas ocasiones puede hacer que no llegue a la ganancia máxima. Por ejemplo, en este caso, me hubiese convenido elegir los dos carteles de ganancia 5 y no uno solo de ganancia 7. Otra solución que se nos puede ocurrir es seleccionar la mayor cantidad posible de carteles, sin importar la ganancia. Y eso también vamos a poder encontrar ejemplos donde
no cumpla con lo que esperamos, que es obtener el máximo de ganancia, como por este ejemplo. En este caso, lo que hacemos es elegir el máximo número de carteles, 1, 7 y 1, o sea, un total de 9 de ganancia, quitando aquel que nos daba ganancia 10. Y por lo tanto, esta solución tampoco es satisfactoria. Podemos seguir buscando soluciones mediante heurísticas greedy, pero vamos a llegar tarde o temprano a la conclusión de que no existe aquella solución greedy que satisfaga nuestro problema para cualquier instancia posible. Siempre podremos encontrar un caso donde no funcione. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es ir analizando paso a paso nuestro problema para poder inferir algo que nos ayude a realizar otro tipo de algoritmo para solucionarlo. Primero vamos con algo obvio. Cada cartel puede o no estar en la solución óptima. Si un cartel está, va a condicionar la posibilidad de que otros carteles, los carteles que son contiguos, que estén a menos de 5 kilómetros, estén o no estén en la solución. Y esta condición es tanto para los carteles que están antes como después. Algo que podemos calcular es para cada cartel cuál es el primer cartel anterior o posterior que podría estar en la solución si este cartel lo incluimos. Como ya vimos en el ejemplo de antes, si agregábamos un cartel y decíamos que estaba en la solución que queríamos presumir de óptima, los que estaban antes o después a menos de 5 kilómetros estaban restringidos. Llevemos estas afirmaciones a algo visual. En nuestro ejemplo inicial teníamos nuestros 10 carteles, cada uno con su precio y su posición, y podemos calcular cuál es el índice de cada uno de los carteles, de cuál es el índice del cartel anterior que puede estar en la solución si el cartel en el que estoy parado está a su vez en la solución planteada. Por ejemplo, el cartel número 1 no restringe como antes a ninguno, porque simplemente no hay ninguno antes. Por otro lado, el cartel número 2, si está en la solución, no permite que el cartel 1 lo esté, porque están a simplemente 3 kilómetros de distancia. Por lo tanto, vamos a decir que el índice anterior es el 0, o sea, ninguno. El que le sigue es el cartel número 3, está en la posición kilómetro 5 y por lo tanto el cartel número 1 sí puede estar porque no está a menos de 5 kilómetros. Por lo tanto, ponemos en el indicador que si el cartel número 3 en la posición 5 está en la solución, recién el anterior que va a poder también estar es el número 1. Y así continuamos con los siguientes. Por ejemplo, en el cartel número 6, que está en el kilómetro 11, recién el cartel número 4, que está en el kilómetro 6, podría estar y no podría estar el cartel número 5. Y bueno, así para todos los carteles. Y en la misma forma podríamos calcular los posteriores. El cartel número 10, si está en la solución, no restringe ninguno después. El cartel número 9, si está en la solución, no permite que esté el cartel número 10 y ya, bueno, el siguiente, que sería un hipotético número 11. Y así, para atrás, podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el caso del cálculo del anterior. Analicemos ahora la información que tenemos. Con esta información de saber si tengo un determinado cartel, cuál es el anterior que puedo tener, o si no tengo un cartel, cuál es el anterior que va a estar,
es un árbol de decisión. Podemos armar para nuestro ejemplo, podría ser partiendo desde el cartel número 10 y puedo decir, ¿está en mi solución óptima o no está en mi solución óptima? Por ejemplo, si está en la solución óptima, nos dará una ganancia de 5. Si no está en el óptimo, nos da una ganancia de 0. Si está en el óptimo, podemos fijarnos mediante la función anterior que recién podrá estar el cartel 8 y no hacia el 9. En cambio, si el cartel 10 no está en el óptimo, el que sí puede estar es el 9, que es el anterior, el inmediato anterior. Y ese análisis lo podemos hacer para cada uno de los carteles. En el mismo sentido, si el cartel número 9 está en el óptimo, el recién podría estar el 8, pero si no está, podría estar también el 8. Ahora, si está el 8, podemos ver que tanto como si no está, el siguiente que tendremos que analizar si está o no es el 7. Y eso vamos mirando y vamos tratando de sacar conclusiones con esto. Tengo que hacer por cada cartel una elección de si está o no está. Y lo que me genera, en el peor de los casos, es 2 a la n caminos de mi árbol de decisión. Acá un fragmento del árbol de decisión que tengo que hacer. Y lo que sería en un árbol completo tendría que tener todas las ramas posibles, partiendo desde el cartel número 10 hasta el último, el número 1, decidir si está o no está. La forma de quedarnos con la mejor solución sería, partiendo de la raíz, ir por todos los caminos hasta llegar en cada caso a una hoja e ir sumando cuál es la ganancia que obtengo. En la hoja que al llegar tenga la mayor ganancia, ese camino determinará las decisiones de qué carteles tengo que poner y cuáles no. Claramente esto no es un escenario que nos pueda satisfacer. Entonces, mirando un poco este árbol de decisión, podemos llegar a concluir que hay posibilidad de ciertas mejoras. En primer lugar, vemos que partes de los caminos son similares. Una vez que llegué, por ejemplo, a este nodo del cartel 7, todo lo que sigue abajo es similar para cualquier otro nodo que tenga el cartel 7, porque digamos, las decisiones anteriores no están influyendo en las decisiones próximas que tenga que tomar. Y con eso podemos concluir que no hace falta calcularlos cada vez que llego a un nodo 7 o un nodo 8 o un nodo en cualquier cartel. Una vez que calculé todo lo que está para abajo, no es necesario hacerlo cuando tenga que volver a hacerlo. Si aparece en otro nodo de mi árbol de decisión. Y por lo tanto podemos empezar a ponerle un nombre, decirle, bueno, ese es un subproblema que tiene mi problema general, que es decidir qué carteles voy a tomar a partir del cartel, en este caso el 7, como dijimos, pero podría ser el cartel I como algo general. Definamos entonces lo que sería el subproblema. El óptimo en un cartel I depende, como dijimos antes, de las selecciones que hice antes y es igual en cualquier camino de decisión el que aparezca. Y cuando tengo que elegir para, por ejemplo, el cartel 7, si va a estar en el óptimo
o no, va a ser exclusivamente evaluando lo que puedo ganar si pongo ese cartel en el óptimo, las decisiones que desencadena a futuro, o si no lo pongo, las decisiones que desencadenan a futuro. Y vamos a llamar a ese subproblema óptimo de I, para el cartel I. En el caso base, el óptimo del cartel 0, o sea que no, en la ausencia de cartel, cuando ya no queda ninguno, me da ganancia 0, tanto si lo pongo o no, porque al no existir es como que da lo mismo. Y con eso ya construimos un caso base en el que vamos a poder ir trabajando, escalando para arriba. En el ejemplo que veníamos hablando antes, se pasaría a llamar óptimo del cartel número 7. Y vemos que, como vimos antes, estaba en diversos nodos de mi árbol de decisión. Con esto en mente, de definir cuáles son los subproblemas, podemos tratar de expresar la recurrencia, que es justamente cómo es la selección de un óptimo en base a los subproblemas que lo incluyen. Y los podemos expresar de la siguiente manera. El óptimo del cartel I es 0 si, como dijimos antes, I es 0. Y por otro lado, el óptimo del cartel I es igual a lo que nos dé más ganancia entre elegir que esté ese cartel o no. Acá falta un signo de igualdad. Y ahora, continuando, que esté el cartel I o no, lo que va a determinar es cuál es el subproblema siguiente que se tiene que aplicar. Por ejemplo, si no está el cartel I, implica que podemos ver el óptimo del cartel I-1, porque no está restringiendo a ninguno de los carteles anteriores. Por otro lado, el hecho de que esté el cartel I en mi solución óptima, lo que va a hacer es que me restringe aquellos carteles que están antes, que están a menos de 5 kilómetros, y por lo tanto puedo recién ver el óptimo de la posición del cartel que me da la función anterior ahí, que es el que habíamos calculado. En cada caso, como vimos en el árbol de decisión, tendré dos ramas. Uno es en el que está en el óptimo el cartel I y otro en el que no está, y me voy a quedar con el máximo. En definitiva, para saber cuál es la ganancia máxima posible, lo que tenemos que buscar es el óptimo del cartel número n. En nuestro ejemplo era el cartel número 10. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva tengo que calcular? Tengo que calcular, para tener el óptimo de n, los óptimos anteriores, que son n-1. Y una vez que lo calculo, si en otra recurrencia lo tengo que utilizar, no hace falta porque ya debería tener guardado el resultado. Esto está expresado de una forma recursiva, pero tranquilamente y en forma sencilla lo puedo transformar en una forma iterativa. Entonces, en este caso, para calcular el óptimo, que es la ganancia máxima, voy a iniciar con el subproblema base, que es cuando no tengo ningún cartel, tengo ganancia 0, y utilizaré esa base para ir calculando los óptimos del menor al mayor. Acá lo podemos ver expresado en un pseudocódigo. Inicialmente digo que el óptimo, el base 0 es
nos da una ganancia de 0. El óptimo 1, que es que esté el cartel número 1, nos da la ganancia, que acá se expresa como R, que da el cartel número 1. Luego comienza la iteración. Voy a partir del cartel número 2 y tengo dos opciones, que el cartel esté en el óptimo o no. Si está el cartel en el óptimo, entonces me va a dar la ganancia que me da ese cartel, más la ganancia que me da el óptimo del cartel anterior que pueda estar, que tiene que ser aquel que está, el primero que esté más allá de los 5 kilómetros. De igual forma, tengo que evaluar la decisión que no esté el cartel I, que simplemente decir como no está, es el óptimo del inmediatamente anterior, que es el óptimo de I-1. Ahora simplemente determinar cuál es el óptimo para el cartel número I, y de ahí para atrás, es simplemente obtener el máximo que me dio de ganancia para el caso en el que está ese cartel o no lo está. Una vez que itero y llego a resolver el caso N, en nuestro ejemplo era que esté o no esté el cartel 10, puedo calcular cuál es el óptimo n igual 10 y al retornarlo, eso me está dando la ganancia máxima que puedo obtener viendo cuál cartel seleccionar o no. Podemos analizar la complejidad de este algoritmo. En definitiva, hay una iteración de n igual 2 a n y no mucho más. Voy usando siempre resultados previamente calculados y en todo caso hago sumas y comparaciones. Por lo tanto, la complejidad temporal de este algoritmo es O de n. Y por otro lado, al mismo tiempo vemos que la complejidad espacial, tengo que guardar los n óptimos para llegar al resultado, también es O de n. El resultado de ejecutar este algoritmo nos va a dar cuál es la ganancia máxima que puede obtener. Ahora, lo que nos faltaría saber es cuál es el conjunto de carteles que seleccionados nos dan esa ganancia. Y eso se puede obtener en forma muy sencilla. Para reconstruir las decisiones que fuimos tomando, hay que almacenar en cada subproblema y si lo que hicimos es elegir que ese cartel esté o no esté para darnos la ganancia máxima. En el pseudocódigo lo que podemos ver es que agregamos un vector elegido que va a ir teniendo justamente un valor de true o false si ese cartel en ese óptimo fue elegido o no. En el cartel número 0 no existe, entonces no hay ninguno elegido. En el óptimo, si el único cartel que hay es el cartel número 1, va a estar elegido. Y después en la iteración simplemente agregamos que en la comparación va a ver si es mayor que esté el cartel en el óptimo o no esté. Si es mayor que esté el cartel, entonces elegido es true y si no es false. No cambia la complejidad ni espacial ni temporal hasta el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar cuáles son los carteles seleccionados. Y para eso yo sé que me quedé con mi vector de elegidos o no y terminé calculando para el óptimo de tamaño n cuál era la ganancia máxima y al mismo tiempo si en esa decisión para obtener la ganancia máxima ese cartel lo seleccioné o no. En caso que lo seleccioné y por lo tanto mi vector elegido de n va a ser igual a true,
Entonces esa decisión restringió a aquellos carteles que pueden estar antes por únicamente aquellos que estén a más de 5 kilómetros. Y si no está en la solución óptima, o sea que óptimo no fue elegido es false, entonces simplemente tengo que ver cuál es el óptimo del cartel anterior. Y de esa forma puedo ir viendo, imprimir y recorriendo a nada más aquellos carteles que fueron elegidos. Y de esa forma, con una complejidad también de ODN y espacial ODN por el vector elegido que tuve que agregar, puedo reconstruir cuáles son aquellos carteles que están seleccionados para mi solución óptima. Queda para quien escucha seguir el ejemplo paso a paso que presentamos o inventarse cualquier otro ejemplo para resolverlo y ver cómo van apareciendo el óptimo máximo y los carteles máximos seleccionados. Ya con esto aparenta que solucionamos nuestro problema, pero nos queda una breve cosa que no hablamos, que es cómo hacer para calcular la función anterior y en forma eficiente. Y cuando muchas veces no resolvemos esta parte o no analizamos esta parte, podemos llegar a causar que nuestro análisis sea errado. ¿Por qué? Porque este cálculo tiene su propia complejidad y hay casos donde en problemas donde nosotros lo que estamos haciendo es partir también nuestro problema en un subproblema y al analizar nuestra complejidad de este subproblema y estar suponiendo al no hacerlo que la complejidad es igual a menor que el problema que nosotros estamos teniendo en primer lugar, capaz que nos podemos encontrar con la desagradable consecuencia de que en última instancia este su problema era de complejidad mayor y por lo tanto todas nuestras estimaciones de tiempo o espacio se ven siendo erróneas. Entonces, lo que tengo que hacer al calcular el anterior y es ver cuál es el primer cartel anterior al que estoy parado, que está a 5 más de distancia que aquel. Entonces, lo que sabemos nosotros es que tenemos la posición en la que está. Y vamos a definir como el límite a la posición en la que está menos 5 para ver cuál es la cercanía entonces que vamos a restringir. Y esto lo podemos graficar en la siguiente tabla donde decimos que para cada cartel la primera fila es el identificador del cartel, la segunda fila es la posición del cartel y la tercera fila es para cada cartel cuál es el límite que implica más allá del cual no pueden estar los carteles anteriores en mi solución óptima. Y una solución por doble iteración nos permitiría calcular el anterior. ¿Cómo es? Me paro en el cartel número 10 y voy yendo para atrás hasta encontrar el primero que pueda tener. Me paro después en el 9 y me voy para atrás hasta obtener el primero que pueda encontrar. Eso nos daría una complejidad de n cuadrado. Por lo tanto, si esta es el algoritmo que vamos a utilizar con un n cuadrado para resolver este subproblema, estaríamos llevando el total de nuestro problema a una complejidad de n cuadrado y la verdad que no es lo que nos gustaría. Así que vamos a tratar de buscar una solución mejor para el cálculo del anterior de i. Y lo podemos encontrar haciendo una especie de apareo entre la posición del cartel y la posición del mismo en la que puede estar.
Acá está la tabla que vimos antes y este sería el pseudocódigo de ese apareo y de cómo se construiría justamente mi tabla de anterior. En este apareo voy a tener dos punteros. Inicialmente el puntero I, que me está marcando en qué cartel estoy posicionado y cuál es el inmediatamente anterior que quiero ver. Voy a empezar en el cartel número 10. Y el otro puntero que me indica a partir de cuál para atrás estoy verificando que puede ser su anterior I. Lo que voy a aprovechar es que si mi puntero J lo voy retrocediendo, eso implica que si para un cartel I no puede ser tantas posiciones para atrás un elemento válido de cartel de posición válida, tampoco va a ser si J, por ejemplo, está en la posición 7, eso implica que para el cartel número 10 no puede ser los anteriores en esa posición, pero también al mismo tiempo implicaría que a partir del cartel número 9 los anteriores a J no son válidos y por lo tanto puedo ir ganando esa información para no tener que recalcular en ese cuadrático que vimos antes cuál es el anterior del cartel número 9 en este caso. Este apareo termina teniendo una complejidad también ODN en lo que es temporal, por lo tanto no va a ser que empeore la complejidad de mi problema general y va a seguir manteniéndose en ODN. Para ver que funcione, lo que hay que hacer es un seguimiento línea a línea de mi pseudocódigo y eso también se lo dejamos para nuestros escuchas. Sin embargo, les podemos anticipar que funciona y correctamente. Y bueno, ahora ya con esto terminamos el análisis de nuestro problema. Muchas gracias y hasta el próximo video.